Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. ¿Habían visto un abrazo de oso tan tierno como este? Pues lo vamos a plasmar este cariño, este amor de madre hacia los hijos, no solo en los ositos, sino también en cada una de nosotras, las mamás, que tenemos a nuestros hijos. Con todo cariño vamos a trabajar este proyecto paso a paso en tu canal preferido, Celina Innovaciones Crochet. Por lo tanto, les pido que no se pierdan ningún video del paso a paso de este tierno trabajo. Bueno, este proyecto lo diseñé pensando en el mes aniversario de todas las mamás del mundo, para mostrar el amor que tenemos las mamás hacia nuestros hijos, así también el amor de los hijos hacia la madre. Bueno, en este acto de amor, de abrazo, podemos ver de cuántas formas podemos abrazar a nuestros hijos, de cuántas maneras, cuál la forma, el amor, el cariño que podemos tener. Vean, el bebé oso es de esta forma trabajada, tiene las piernitas levantadas, como cada bebé que al ver a la madre, se pone de esta forma, levanta sus piernitas, sus bracitos, para abrazarse a la mamá. De esa forma está diseñado este osito. Puede tomarlo así, puede abrazarlo de esta forma también, puede estar así el osito. De todas formas, siente el amor de una madre. Vean qué tierno acto. También es una forma de poder decir de desestresarse, o una interactuación, sacar al bebé, tomarlo así abrazado, tomarlo de adelante y al final tomarlo así. Vean esas formas de amor que mostramos cada madre a nuestros hijos. Me gustó mucho trabajarlo, me gustó la forma de recordar cómo criamos a nuestros bebés de pequeños, y ya de grandes, cada uno también, ya tienen que ver la forma de demostrar a sus propios hijos. Muy pronto estará disponible el tutorial del paso a paso, dividido en partes, para que lo tejamos juntas sin perdernos ningún detalle. Ahora les detallo los materiales con los que vamos a trabajar. Como ven, la osita y el osito, la mayoría es de color miel. Este color marrón solo vamos a utilizar para hacer el hocico y bordar el hociquito del bebé. También vamos a utilizar en las huellitas de la osita. Por eso necesitamos muy poco de este color marrón. También vamos a utilizar este color claro para hacer la nariz, tanto de la mamá como del bebé. Tampoco se necesita mucho. Lo que sí vamos a utilizar en la mayor parte es el color miel. Bueno, amigas, entonces también la fibra que es lo más importante para el relleno de cada amigurumi. El gancho, vamos a trabajar con este número 2.
El grosor del hilo también es número 2. Este hilo es acrílico, 100% es acrílico. Entonces, los ojitos de la osita es de 12 milímetros y del osito pequeño de 5 milímetros. Eso es cuánto vamos a necesitar o todo lo que vamos a necesitar en material. No se preocupen de anotar los materiales, que ahora mismo les dejo la lista detallada aquí abajo en la descripción del video. La medida de este osito es de 28 centímetros de largo y la circunferencia sale a medida que vamos trabajando el cuerpo. La altura del osito es de 13 centímetros. 13 centímetros mide este tierno osito. El osito está trabajado de esta forma. Sus manitos, sus piernitas elevadas, así con su labio sonriente, con sus orejitas. La osita, como toda osa, tiene los brazos así, con toda su pelaje, es así ancho. De naturaleza tiene las piernas anchas, acá la colita, el cuerpo ancho, acá las orejitas. Esta vez las orejitas tienen relleno, amigas. Vean, para que se vea mejor. El hocico viene así elevado. Esta parte también está elevada. Ya está diseñada de esa forma, amigas. El ovalado, esta parte elevada, todo ya está diseñado de esa forma. Ya vamos poco a poco, o sea, en cada proyecto mejorando cada detalle que tiene. La osita acá tiene sus cachetitos elevados, ya, o sea, cachetoncita. También ya está diseñada de esa forma, mis queridas amigas. Los brazos tiene así robustas. No lo puse sus garritas. También si gustan lo podemos colocar, pero me gustó mejor así como está. Por eso lo diseñé así. También tiene los detallitos. Vean los detallitos de las huellitas. Esto ya está tejida también y cosida como me gusta cada proyecto, mis queridas amigas. Ahora déjame en los comentarios qué nombre le pondrías a estos ositos. También para quién lo tejerías. Coméntenme, les estoy leyendo, mis queridas amigas y amigos. Si te ha gustado esta presentación, regálame un like. También les invito a suscribirse y activar la campanita para que les notifique de cuando estamos subiendo el primer video para empezar ya este trabajo. Saludos y un abrazo a la distancia a todos y todas.